Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Hora 25. La liberación del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, provocó un sacudón en la expresión política del Ecuador. La agitación se manifestó por lo sospechoso y poco convincente del proceso de concesión del recurso de habeas corpus. Las redes sociales especularon sobre la posibilidad de que esta libertad del ex vicepresidente obedezca a un pacto político. Lo cierto es que la justicia resultó severamente cuestionada. Nuestros invitados esta noche, aquí en Teleamazonas: Jofre Campaña, abogado en libre ejercicio de su profesión. Gracias a María Paz Hedvis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Gracias al doctor Franco Lor, él es abogado justamente de Jorge Glass. Nos acompaña André Benavides, abogado también en libre ejercicio de su profesión. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos televidentes, muy buenas noches. El caso de Jorge Glass es el primero en el país en el que se concede un habeas corpus a una persona privada de libertad con condena ejecutoriada. Esto fue posible por una sentencia vinculante de la Corte Constitucional. En todo caso, entre 2021 y 2022, el SNAI registró un total de 1.312 pedidos de habeas corpus. De ellos, 528 fueron aceptados, pero ninguno en las condiciones de Jorge Glass, ninguno con la celeridad de este caso. Les hemos preparado un resumen de los hechos que hoy nos llevan a analizar este tema. Veamos. Fue así como el pasado 10 de abril el ex vicepresidente Jorge Glass salió de la cárcel de Cotopaxi con las fuerzas suficientes para saludar y abrazar a quienes lo esperaban en el exterior y dejando sin mayor sentido el supuesto alto riesgo en su salud, motivo por el cual fue concedido el habeas corpus. Tras su salida de prisión, varias fueron las reacciones. Sus seguidores hablaban incluso de que se ha demostrado su inocencia, tema que no es cierto, pues las condenas no han variado, mientras que otros criticaron la inacción de las autoridades de gobierno durante una audiencia, por decirlo menos, irregular, que les tomó por sorpresa, han dicho algunas autoridades, y que de allí se desprende una defensa escueta desde el Estado. Generaron sorpresa en algunos estamentos y ciertamente con una capacidad de reacción que pudo haber sido de otra manera. Pero ¿cómo toma por sorpresa al aparato estatal una intención que se ha repetido por varias ocasiones? Y es que Glass ha presentado 2 solicitudes para unificar las penas que pesan en su contra, una petición de prelibertad y 3 habeas corpus. Todas estas acciones fueron negadas por los jueces que las conocieron. Pero el 9 de abril, el juez Diego Moscoso de la Unidad Judicial de Manglar Alto, provincia de Santa Elena, consideró necesario concederle la libertad. Esto despertó varios cuestionamientos. El primero: ¿por qué se interpuso una acción ante un juez de un lugar diferente al que Glass se encontraba? Según han explicado algunos expertos, quien debía conocer la causa era un juez de la Unidad Judicial de Cotopaxi, lugar en donde Glass se encontraba. Pero hoy ya hay respuestas que en algo clarifican el tema de qué ocurrió. Señaló el abogado del SNAI que me parecieron temas que eran relevantes, y es la consecuencia de los hechos del Turi. Y se establecieron una serie de protocolos. Pero resulta que esa intervención generó un escenario también de convulsiones en las otras cárceles del país, que hubo que controlarlos paulatinamente. Uno de ellos fue Cotopaxi, donde se encontraba el sentenciado Jorge Glass. Y esas circunstancias fueron alegadas por su defensa y fueron rebatidas por el abogado del SNAI, que también señaló una serie de precisiones sobre en qué momento fue desalojado, luego en qué momento regresó y luego en qué momento se encontraba ya en la cárcel de Cotopaxi. Esas circunstancias que él refirió dentro del expediente fueron usadas por el juez para justificar su competencia territorial. Otro argumento que utilizó la defensa de Glass en la audiencia fue la grave situación de salud que atraviesa, tema que el SNAI dijo no podía objetar. Es debido a que no puede pronunciarse por la salud de la persona privada de libertad, debido a que la salud es establecida a través del Ministerio de Salud, que tampoco fue convocado siendo parte
procesal. Yo hubiese objetado. Nosotros ya estamos tomando acciones, se va a reforzar la defensa técnica y obviamente internamente se están haciendo los análisis para ver si cabe algún tipo de sanción respecto de lo sucedido en ese episodio. ¿Cuáles fueron entonces todas las cosas, por decirlo menos, extrañas que ocurrieron durante esa audiencia? ¿Cuáles son los precedentes que este caso deja para el país? Bien, vamos a empezar entonces nuestra conversación de esta noche. Voy a dar la palabra al doctor Benavides. ¿Cómo leer, cómo interpretar, cómo comentar lo ocurrido con esta habeas corpus? Buenas noches. Buenas noches, Gracias. estimado Andrés. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para los contertulios, tanto en Quito como en Guayaquil. Esta habeas corpus realmente genera preocupación no solo al foro jurídico, sino también a los ciudadanos. Y en ese contexto vemos que en este proceso existen errores de forma y de fondo. Vamos a los de forma. Primero, ¿quién tenía la competencia para conocer este caso? Obviamente que debía ser el juez donde estaba la persona privada de su libertad. Sin embargo, vemos que la persona que presenta esto, interpretando con un alcance bastante amplio la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dice, bueno, yo tengo interés en la causa, soy un tercero, estoy preocupado por el señor Glass. Pero como yo no sé dónde está, presento la demanda en mi domicilio, que es Manglar Alto. Cuando todo el mundo sabía que el señor Glass estaba privado de su libertad en Cotopaxi. Ok, hagamos una pausa ahí para escuchar la apreciación que tiene el doctor Franco Loor sobre esto, la competencia territorial. Doctor Franco, buenas noches. A ver, la resolución del juez de Manglar Alto fue una resolución en estricto derecho y cumpliendo la Constitución y la ley. Me permito leer el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice: la acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante. La ley es clara. La Constitución también, en su artículo 86, establece que cualquier persona puede presentar la acción de garantías jurisdiccionales constitucional del habeas corpus. Ok, gracias, el habeas doctor. corpus, Sí, en mi ahí concepto, hacemos una pausa, doctor. Está rubricando Sí. que el Ecuador es y se ubica en la primacía del derecho internacional de los derechos humanos. Gracias, doctor. André Benavides, siga usted. Bueno, aparte de este primer vicio por la forma, tenemos otros adicionales. Primero, ¿por qué se presenta el habeas corpus a las 11:40 de la noche y no a la luz del día? Tercero, existe un sorteo manual, cuando el Código Orgánico de la Función Judicial te dice que debes utilizar el sistema informático. Claro, si presentas a las 11 de la noche, obviamente que evidentemente va a decir, sí, no está el secretario, tratemos de subsanar este tema. Pero también nos llama profundamente la atención, y ya en las cuestiones de fondo, la actuación que tuvo la SNAI. La salud del vicepresidente. Ahora, eso es importante tomar en cuenta. Y yo sí he leído todo el proceso, porque no es solo cuestión de leer 3 sentencias de la Corte Constitucional y revisar lo que te dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. En la demanda se nos dice que el ex vicepresidente debería tener una internación en un hospital. Pero luego del habeas corpus y la excarcelación, salió a hacer tarima y discurso. Demanda de habeas corpus. ¿Qué dice? El doctor Barreto, textualmente, dice que el ex vicepresidente no puede ni siquiera cepillarse los dientes, levantarse de la cama, caminar 3 metros representa un esfuerzo importante para él. Evidentemente que vemos que el ex vicepresidente tiene algunas afectaciones a su salud, pero vemos que inclusive los propios médicos están haciendo una situación fraude procesal, inclusive me atrevería a decir, porque uno entendería que si ya se le da la boleta de excarcelación, lo primero que debía pasar es que le suben en una ambulancia y le lleven a un hospital. Pero vemos que se va a hacer tarima. Ok, gracias, André.
María Paz, su apreciación de esto que han dicho ya sus compañeros. Buenas noches, Andrés, sí. a quienes nos escuchan y a los colegas de panel. Bueno, ciertamente creo que los vicios de procedimiento están claramente expuestos. Aquí el doctor Benavides lo ha hecho y creo que se ha discutido a lo largo de estas últimas horas. Entonces, la discusión precisamente de derecho es de fondo, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los derechos que se están garantizando? Creo que es irrisorio, es una burla para la ciudadanía que nos mencionen la grave situación de salud que presuntamente tiene el señor Glass, ¿no es cierto? Una de las grandes tragedias de la sociedad ecuatoriana es lo que yo he denominado en otras ocasiones grandes cárceles, grandes jaulas humanas que vienen a ser los centros de rehabilitación social que llevan ese nombre, porque vemos que la situación de la mayoría de la población carcelaria es precaria, independientemente de cuál es la razón por la cual están ahí recluidos, ¿no es cierto?, o privados de libertad. Entonces la pregunta es, ¿por qué el tratamiento distinto hacia el señor Glass? ¿Por qué a Glass y no al resto de la población carcelaria? Por supuesto. ¿Hasta cuándo vamos a nosotros entrar en esta discusión que es ciertamente árida y que muchas veces sentimos que no va a ningún lado, que es sobre la maña, ¿no es cierto? ¿Cómo interpretamos la ley, la norma, la disposición? Y yo me niego a entrar en esa discusión, no porque no sea importantísimo desde el derecho, por eso insisto que aquí el doctor Benavides lo expuso claramente, pero creo que aquí lo que está de fondo es que no todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales. Está de fondo que nosotros estamos socavando y estamos perpetrando un sistema de privilegios a ciertos políticos, a personas que han sido condenadas, que tienen sentencias ejecutoriadas por habernos robado a los ecuatorianos y ecuatorianas. Solo imagínese usted lo chistoso que es que, como el doctor Lor bien menciona, Franco Lor, perdón, no se conoce dónde está privado de libertad el señor Glass, ¿no es cierto? Y sin embargo le esperaba una caravana de simpatizantes afuera de la Tacunga. Yo me pregunto cómo explicamos eso. Gracias, María Paz. Vamos con el doctor Joffre Campaña. Doctor, buenas noches. Adelante su apreciación de lo que se ha dicho, se ha señalado aquí en el programa. Por favor. Buenas noches, Andrés. Un saludo a todos los panelistas. Lo primero, Andrés, una corrección. En la introducción se dijo que este habeas corpus con sentencia ejecutoriada era el primero que se dictaba en el país y eso no es correcto. En el país han dictado muchos habeas corpus a personas detenidas y sentenciadas con juicios terminados. Yo personalmente he sustanciado alguno, por tanto puedo decirlo con total certeza. Lo segundo, me parece que aquí hay una enorme manipulación de instituciones jurídicas que son fundamentales para una sociedad. El habeas corpus en una sociedad, tanto para quien está privado de libertad cuanto para quien tiene una sentencia ejecutoriada, es una institución que merece respeto y que merece además ser reforzada. El problema está cuando se manipulan las instituciones, desgastándolas, contaminándolas, como ocurre en este caso. Yo evidentemente tengo que citar de manera sucinta, cuando en un juicio cualquiera se pide citar a una persona por la prensa, se exige obviamente la declaratoria de no saber el domicilio, declaratoria jurada, declaratoria de haber hecho todas las investigaciones y solo después de un largo momento procesal se puede pedir citación con la prensa. Acá en este caso pedimos un juez cualquiera, de cualquier barrio, de cualquier parroquia, con una afirmación tajante de que no se sabe el domicilio. Pregunto, ¿dónde está la declaración juramentada? ¿Dónde está la demostración fehaciente? ¿Desde cuándo supuestamente el señor Glass no estaba en la Tacunga? Entonces me parece que lo grave es la manipulación de las instituciones, el romper los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el usar resquicios legales que son fundamentales para evitar, por ejemplo, que se meta una persona en un vehículo policial, se lo lleven y no se sepa dónde está. Entonces ahora estamos usando elementos fundamentales para tergiversar instituciones y lograr habeas corpus que ciertamente causan estupor en la ciudadanía. Doctor y por Joffre supuesto Campaña, los abogados nos indignan, ¿no? Perdone la interrupción, doctor Campaña. En días pasados, el doctor Jaime Damerval hizo declaraciones y señaló que el juez de Manglar Alto no estaba facultado, no estaba autorizado para llevar adelante esta audiencia, que es la Corte Provincial la que por disposición constitucional le corresponde llevar adelante estos recursos de habeas corpus. Por favor, doctor Campaña. Ciertamente la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales otorgan competencia a la Corte Provincial. No obstante, ya en la Corte Constitucional se ha pronunciado en varios fallos y ha establecido una diferenciación. Cuando ya existe una persona privada de libertad con sentencia ejecutoriada y definitiva, el juez competente es cualquier juez de instancia que asumen el rol de jueces constitucionales. En cambio, cuando hay procesos aún en marcha
allí es competente la Corte Provincial. En el presente caso no hay violación en ese sentido expresamente, porque de lo que todos conocemos pues hay 2 sentencias ejecutoriadas y por tanto en aplicación de lo resuelto por la Corte Constitucional un juez de instancia sí podía conceder el habeas corpus, pero desde luego no hacerlo un juez de parroquia como hemos visto en este caso. Ok, doctor Eduardo Franco, le escuchamos de lo que acabamos de oír de sus colegas, de sus compañeros de panel. Por favor, doctor. De acuerdo con la ley, la Constitución y la sentencia que trajo a colación incluso de la Corte Constitucional el doctor Campaña, cualquier juez de parroquia, cualquier juez de cualquier lugar del territorio de la República de primera instancia tiene en aplicabilidad de la sentencia de la Corte Constitucional competencia. Mire, la señorita Malavé, Nicole Malavé, presentó la demanda de acción de habeas corpus el día jueves 7 de abril a las 11 de la noche. Perfectamente posible. ¿Por qué? Porque los jueces multicompetentes incluso hacen flagrancia, hacen de todo, civil, penal, tránsito, de todo. Y esa hora estaba, entiendo, de turno el juez de flagrancia. El viernes el juez cita a una audiencia al día siguiente, viernes 8 de diciembre a las 22 horas. Esa audiencia se establece fallida porque el SNAI no presentó a la persona privada de la libertad, al ingeniero Jorge Glass, y manda una providencia para que se dé una audiencia al día siguiente, el sábado 9 de abril a las 11 horas. Y en esa audiencia, después que se constituye la relación jurídica procesal entre el legitimado activo y el legitimado pasivo, se presentan las justificaciones. Las justificaciones, es decir, los certificados médicos del sector privado y del sector público. Todos estos certificados son avalados por una entidad estatal que es el Ministerio de Salud Pública y en la cual se establecen la serie de enfermedades psicológicas, psiquiátricas y físicas que padece el ingeniero Jorge Glass Espinel. Y se prueba, y la SNAI no objetó, al contrario, usted puede leer en el SACYE el resumen de la audiencia y la sentencia íntegra del habeas corpus, en la cual se demuestra que a producto del escándalo de las matanzas en el Turi, creo de fecha 5 de abril, al ingeniero Glass lo sacaron, fue sacado y no se sabía 5, 6 y 7 dónde estaba el ingeniero Glass. Y obviamente los familiares preocupados, todo el mundo preocupado, y esta señorita preocupada estaba en capacidad legal de presentar la solicitud de habeas corpus en Manglar Alto y el juez de Manglar Alto era el competente. Eso es lo legal. Aquí no estamos haciendo ninguna disquisición de orden político, sino jurídico. Que el ingeniero Glass salió el domingo 10 internado, ¿qué querían? Que salga humillado, triste, etcétera. Sus problemas psicológicos, sus problemas psiquiátricos, nada tienen que ver con el aspecto, digamos, de su salida. Ya cuando gozaba de su libertad condicionada y que justamente él tiene prohibición de salida del país y no tiene ningún arresto domiciliario. Pero ahora vemos cómo se siguen ensañando el gobierno contra el ingeniero Glass, que lo están persiguiendo permanentemente. Y esto, caramba, es una violación a la Convención Interamericana sobre la tortura y demás penas crueles. Gracias, doctor. Están tomando debida nota los organismos internacionales. Vamos a terminar, Andrés, su apreciación final de esto y tenemos que ir al corte, por favor. A ver, sí es bastante llamativo la forma como se dio este habeas corpus. Pero vamos ahora a lo de fondo. Vemos prácticamente que el SNAI no ejerció el derecho a la defensa. Si revisamos el acta de la audiencia, nos dice prácticamente que el SNAI se allanó tácitamente a las alegaciones que hizo en su momento la accionante. Por otro lado, cuando se le pregunta al personero del SNAI si estaba de acuerdo con la prueba practicada, él dijo que no iba a objetar nada. Y vamos a un tercer punto. El SNAI
no apeló la sentencia en la audiencia. Entonces vemos que aquí también existe una actitud, no sé si cómplice o deliberada, en la cual el SNAI prácticamente se prestó para que salga al orden del día esta sentencia que terminó con la libertad del ex vicepresidente de la República. Ok, voy a ir a la publicidad, tenemos que ir a un corte, enseguida retornamos para el segundo segmento de Hora 25. Seguimos con más. Ahora bien, ya se ha explicado el componente legal que ha despertado ciertas dudas, pero es necesario también hablar de la arista política que envuelve a todo el caso de Jorge Glass. Desde el día en que salió libre, tomó fuerza la idea de la existencia de un pacto entre el gobierno y el correísmo. Sin embargo, esta aseveración no es nueva, ya se había hecho meses antes. Veamos algunos hechos claves que manejan quienes creen en el pacto y también las reacciones desde el gobierno y el correísmo. Pacto con el correísmo. ¿Qué pacto hemos tenido? Si lo único que hacen es bloquear al gobierno en la Asamblea Nacional. Esas declaraciones las dio el presidente Lasso 48 horas después de la salida de Jorge Glass de la cárcel de Cotopaxi, y lo hizo luego de que la idea de un pacto entre el gobierno y el correísmo tomara fuerza en la opinión pública. El pacto es un tema que ya golpeó al gobierno al inicio de su gestión. Lo que se sabe es que fueron al menos 2 reuniones en las que participaron Lasso, Jaime Nebot y Rafael Correa en mayo de 2021, con el fin de formar una alianza para designar a las principales autoridades del legislativo. Pero la intención de que legisladores de UNES ocupen esas dignidades no era el único pedido del correísmo, quienes a través de la alianza también querían la conformación de una comisión de la verdad que analice la situación jurídica de sus miembros detenidos por corrupción, en especial la de Jorge Glass. En abril de ese año, el hoy ministro Francisco Jiménez, en ese momento asambleísta, advertía que se debían valorar algunos indultos a figuras del correísmo, pero luego se retractó y pidió disculpas por lo dicho. En todo caso, el pacto en ese momento se rompió, pues el oficialismo decidió no continuar con lo acordado y aliarse a Pachacutic y la Izquierda Democrática. Fue así como Guadalupe Llori llegó a la presidencia del Legislativo, y allí en la Asamblea se han configurado otras acciones que hacen pensar que el pacto se retomó. Haber negado el voto para resolver el archivo de la ley tributaria no es ningún error. Se están pagando los favores entre ellos. Desde el oficialismo y el correísmo se han encargado de negarlo todo. Se pone una Biblia, usted puede jurar ante la Biblia que no pactó con el correísmo. Así es, totalmente, 100%. No, sin duda alguna no existe pacto alguno con el gobierno. El gobierno que nos ha dicho que somos parte del triunvirato, que nos ha dicho golpistas, que nos ha dicho desestabilizadores, no podríamos tener pacto alguno con él. Con pacto o no, al final del día, ¿quién pierde y quién gana? Bien, vamos a ir a nuestro siguiente segmento del programa y claro, el asunto político está puesto ya en escena, también en atención a lo que acaba de decir en el segmento anterior el doctor Benavides. La contaminación política que tiene una concesión de habeas corpus como la de Glass, por favor. Claro, en principio no deberíamos estar hablando de esto, porque algo que es ciertamente triste cuando vemos en la sociedad civil, opinión pública, inmediatamente todo el mundo asumió que había un pacto. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puede haber un pacto si por un lado está el sistema judicial que debe tener una independencia y el Ejecutivo no debería o no tiene por qué tener injerencia? Yo creo que ahí es importante también clarificar un par de ideas, ¿no es cierto? En primer lugar, entender que el accionar, o más bien dicho, el no accionar del SNAI, en este caso, deja como mínimo unas luces de que nadie puede ser tan incompetente. Tenía que ser más activo el SNAI. Por supuesto. Conversábamos justamente aquí en el panel que mínimamente debía haber apelado, debía haber mostrado algún tipo de rechazo, de resistencia a una concesión, a una acción de esa naturaleza. Perdón, ¿no es un cierto? ratito, ¿tenía que haber apelado en la misma audiencia, Andrés? Por supuesto. El artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales te da 2 opciones para apelar. Dentro de la misma audiencia o 72 horas después de notificada por escrito. Y es una cuestión que no ha hecho el SNAI. Ni lo uno ni lo otro.
Esperemos que en esta semana lo haya hecho. De la revisión del sistema, vemos que se ha ingresado unos escritos y veamos si estos corresponden a la apelación. Cuidado, no hayan apelado. Ojo con eso. O hayan apelado después del término que establece la ley. Ok, perdón. Entonces, una incompetencia tan alta, fácilmente podemos reputarle como una mala fe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso genera la sospecha inmediatamente. Por supuesto, dices, ¿cómo es posible que una dependencia del Ejecutivo no tenga una línea política y jurídica clara? Entonces, eso es lo que un poco ha generado las luces de que podría haber un pacto. Ahora especialmente en un tema tan potente, ¿no es cierto? Por supuesto, porque pueden está estarse muy dando bien. habeas corpus en parroquias que, bueno, no tienen... Pero en este sí, pues. Y me encanta que la discusión fuera meramente jurídica, pero es imposible que sea meramente jurídica cuando estamos hablando de un ex vicepresidente, cuando estamos hablando que hay caravanas, que hay tarimas por fuera. Esto no es eminentemente jurídico y creo que no podemos tapar el sol con un dedo. En esa misma línea, la pregunta es, ¿qué se pactó? ¿Por qué se pacta? En lo personal, voy a ser muy honesta, yo a título individual me niego a pensar que existe un pacto de esa naturaleza, porque no podemos confundir. En política hay que negociar, hay que hacer concesiones, y las concesiones y el cabildeo es absolutamente legítimo, pero el límite siempre es la ley, lo ético, y creo que aquí habríamos rebasado toda línea imaginable de lo ético, de la defensa del Estado de Derecho y de una dinámica mínima de democracia. Y a la luz del día, con claridad, sin ninguna cosa oscura y sin el toma y daca. Porque aquí parecería, de la tesis que se maneja desde aquellos que plantean el pacto, es que yo te doy la libertad y tú me das los votos para la Asamblea. Y eso no es No gobernar. está bien. Doctor Campaña, su lectura, su apreciación desde la perspectiva política de lo que ocurre con este caso, por favor, adelante. Sí, Andrés, el presidente ha dicho que él es un demócrata, un republicano y que por tanto no va a meter las manos en la justicia. Entonces niega cualquier pacto. Sin embargo, a la justicia se la puede tergiversar, dañar, prostituir con acciones o con omisiones. Y en este caso hay omisiones gravísimas. Y cito una en la que el país no ha reparado mucho. Cuando se notifica para la primera audiencia, ¿por qué la audiencia se suspende? Porque no presentaron a Jorge Glass, no lo llevaron a la audiencia como tal, ni física ni telemáticamente. Estaban jugando a que se obtenga una libertad por no presentación. Luego algo ocurre y el juez decide una nueva convocatoria y en esta del gobierno, porque el SNAI es el gobierno, se allana. Luego el SNAI no apela. Entonces la pregunta es, ¿el director del SNAI ya fue destituido? El ministro de Gobierno, cuyo representante en la audiencia guardó absoluto silencio, ¿ya fue destituido? Entonces yo creo que al presidente de la República a veces hay que abrirle los ojos o hay que decirle, señor presidente, los ecuatorianos no tenemos los ojos cerrados. Es evidente que aquí hay un acuerdo que repugna a la conciencia nacional. Si quieren pactar, háganlo, pero a la luz del día, díganle al país que este es un acuerdo y el país sabrá valorarlo políticamente. Pero hacer estos acuerdos, dejar estas huellas evidentes y seguir con los directores del SNAI, ministro de Gobierno, los abogados que comparecieron a la audiencia y se allanaron, los que no apelan en la audiencia, no les pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta es una acción que fue imposible de realizar sin el visto bueno, sin la anuencia del presidente de la República. Andrés, por favor. Bueno, en realidad es preocupante la actuación procesal del SNAI. Y no es una cuestión que nos estamos inventando ni que estamos en desacuerdo con el ex vicepresidente. Punto 1.9 de la sentencia nos dice que existe allanamiento tácito por parte del SNAI. Numeral 4.2. El SNAI no negó los hechos alegados por la parte accionante. Las partes fueron concordantes en sus alegaciones, pudo establecerse. Es decir, que vemos que aquí existe una cuestión deliberada por parte del SNAI. Y esto lo único que genera es que se allane ese camino que se estaba presumiendo, que la omisión del bloque de UNES en la votación de la ley tributaria con su abstención, prácticamente ahorita estamos viendo qué es lo que generó a partir de eso. Tal vez la consecuencia política de eso no la íbamos a ver en ese momento, sino que estamos dándonos cuenta que en abril de este año, ese fue el pacto, entre comillas, que se hizo para que el bloque de UNES, cuando tuvieron la oportunidad histórica de bloquear, de negar y archivar ese proyecto de ley, no lo hayan hecho.
Entonces, evidentemente aquí ya se generan esas sospechas y prácticamente ya se están materializando, Andrés. ¿Es suficiente, doctor Franco Lor, que el presidente de la República haya dicho yo soy demócrata, no meto la mano en la justicia es independiente, en fin? ¿Es suficiente eso o cuál es la lectura que usted tiene, por favor? Mire, no hay tal pacto político. Jorge Glass es un perseguido político en el pasado y todavía es un perseguido político, porque el día miércoles el gobierno en pleno, el ministro de Gobierno, el ministro del Interior, el director general SNAI, denostaron a Jorge Glass. Confundieron en plena participación política en una comisión de fiscalización, conocer una situación de orden jurisdiccional constitucional. Es una vergüenza para el Parlamento y es una vergüenza para el Ecuador. No hay tal pacto. Sin embargo, el ministro de Gobierno, ex colaborador, gobernador del Guaya, de Rafael Correa, ¿qué dijo? Que lo estaban persiguiendo actualmente, que goza de su libertad y está descansando en su casa, en la casa de su madre, lo están persiguiendo y que van a lograr a determinar cuántas veces respira, dónde va a ir, etcétera. Eso es una persecución ilegal, arbitraria, que se inscribe dentro de la persecución que todavía hay contra Jorge Glass. Porque aquí se ha montado un show político tratando de que haya un estado de opinión adverso para lograr ¿qué? Para obtener de los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena una revocatoria o una nulidad que no procede. El habeas corpus responde justamente a aspectos jurídicos y de derecho y a sentido de justicia. Jorge Glass ha sido perseguido político desde el gobierno de Lenín Moreno. Fue sentenciado en un proceso en el cual nunca se le demostró ninguna asociación ilícita, sentenciado con una ley derogada y sin pruebas. Y en el caso Sobornos, sentenciado por autoría mediata por influjo psíquico junto con el expresidente Rafael Correa. Procesos que a la postre terminarán desbaratándose porque aquí no ha habido ningún delito, no ha existido nada. Jorge Glass es absolutamente inocente, de manera tal que hay que esperar. El tiempo da la razón y la justicia va llegando. En este caso es una situación de orden procesal constitucional que responde, y esto es importante decírselo a usted, Andrés, y a la ciudadanía que nos está viendo, responde también al derecho internacional de los derechos humanos. A favor de Jorge Glass hay medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 31 de diciembre de 2019 que dijeron que la vida de Jorge Glass corre riesgo y peligro. Hay una opinión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas del 9 de septiembre de 2021 que establece y dictamina para que el Estado del Ecuador pueda cambiar la detención a medidas alternativas de libertad como la liberación anticipada, cuestión que, y todas estas, la Corte Constitucional que ha dicho en varias sentencias que los tratados internacionales y las convenciones y las resoluciones de los organismos internacionales son de inmediato cumplimiento. Y sin embargo, el gobierno nacional está montando todo este escándalo. El presidente, ¿qué dijo el día lunes? Que dispuesto que se apele de la sentencia. El presidente de la República nada tiene que hacer en la SNAI. La SNAI, mi querido Andrés, es un organismo de derecho público que goza autonomía administrativa y financiera. ¿Y qué hace allí el presidente de la República dando órdenes? Están tomando debida nota los organismos internacionales. Es decir, Eduardo, todo el aparataje del Estado, del gobierno, contra un hombre en la cual se le dan el habeas corpus como una reparación a los tratos inhumanos y crueles, a su situación de peligro. Dentro de la cárcel de La Tacunga, Jorge Glass ha sido por más de 70 veces, digamos, amenazado de muerte. ¿Y qué es lo que quieren ahora? ¿Matarlo a Jorge Glass? ¿Quieren que se revoque la sentencia del juez de Manglar Alto para meterlo a la cárcel nuevamente a Jorge Glass?
conociendo el país sabe que las cárceles del país, del Ecuador, no los controla la policía, no los controla el Estado. Ahí los controlan los grupos delincuenciales, las mafias delincuenciales. Ok, Eduardo, ¿Y cuál es la resolución? Permítame la interrupción para que converse con sus compañeros. Simplemente una precisión respecto a lo que acabamos de escuchar. Su apreciación sobre el SNAI. ¿Es una entidad independiente, autónoma? ¿Qué es el SNAI? Desde ningún punto de vista, estimado Andrés. Me llama profundamente la atención lo que acaba de decir en este momento el doctor Eduardo Franco Lor. El SNAI es una dependencia que es parte de la función ejecutiva. Tal es así que el presidente de la República con un decreto puede modificar, puede suprimir o puede transformar esta institución. Depende del presupuesto general del Estado respecto de la función ejecutiva, a tal punto que el presidente, si quiere, el día de mañana cambia las autoridades. No hay que confundir a la ciudadanía. El SNAI es una entidad que pertenece a la función ejecutiva y el presidente de la República hizo bien en este caso conminar a su máxima autoridad que presente el recurso de apelación. Por Dios, Andrés, no es un órgano que tiene autonomía administrativa financiera y que no depende de nadie. Estamos desnaturalizando el esquema constitucional que tiene que ver con el tema de rehabilitación social. Ok, gracias, André. Otra cosa que acaba de decir el doctor Franco Lor es que Jorge Glass es inocente. Repitió varias veces que es inocente. Claro. Bueno, yo creo que por respeto a la ciudadanía también y a quienes nos escuchan, no podemos caer en una discusión que no tiene ningún tipo de seriedad. O sea, también podemos ponernos a hablar de pitufos, de fantasmas, de una serie de situaciones, ¿no es cierto? Yo no voy aquí a ponerme a discutir sobre la culpabilidad o la inocencia del señor Glass, porque yo creo que los eventos son públicos, notorios y existen sentencias. Yo creo que aquí lo más importante, más que dar tanta publicidad y seguir discutiendo, porque podemos decir, claro, recuerdo que sí hubo un presidente que alguna vez lo dijo de frente, que metería las manos en la justicia. También hubo un presidente que dijo que el papel y el discurso aguanta todo. Entonces yo creo que no podemos caer en esa discusión. Yo creo que es ciertamente ofensivo con la ciudadanía el seguir hablando de cuáles eran esas condiciones inhumanas que tenía el señor Glass, cuando nosotros vemos cuál es la realidad de los privados de libertad en el Ecuador. No podemos, creo que al menos deberían quienes aspiran a ejercer poder, representación pública, mantener las formas y recordar que en el Ecuador todas las personas somos iguales, que nadie debe tener Glass, privilegios. María Paz, tiene otras causas en proceso. Por supuesto, está pendiente el caso Singe en caso de ser declarado culpable. Yo creo que en ese caso tendría que retornar, no estoy segura si son 8 años la pena, pero también tendría que nuevamente ser privado de libertad. Pero yo creo que aquí es importantísimo irnos a la visión macro, ¿no es cierto? ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasa después? Más allá de la leguleyada que siempre se puede hacer, ¿qué es lo que nosotros como ciudadanía demandamos del gobierno nacional? Nosotros exigimos ver resultados. Aquí no basta con ponerse bravo, con indignarse. Nosotros queremos saber qué pasó con los representantes del SNAI. Queremos saber cuáles son las acciones concretas. No queremos tampoco llenarnos de discursos. Nosotros venimos con manos limpias. Nosotros veremos en las próximas semanas que ciertamente no puede haber un pacto, que los pactos políticos no se hacen de esa naturaleza. Creo que eso es lo más importante por respeto a la ciudadanía ecuatoriana. ¿Qué debemos esperar hacia el futuro? Es lo que ha dicho María Paz, y quisiera con eso dar la palabra a Jofre Campaña para preguntarle qué ocurre con la apelación que debería estar en curso o quizás ya se haya presentado y cuál es la expectativa en torno a eso. Tal como señaló el doctor Franco, una vez que se produzca esa decisión de la Corte Provincial de Santa Elena, el expresidente tendrá que ir nuevamente a prisión. ¿Cuál es la lectura que usted tiene sobre lo que va a ocurrir mañana, pasado, en los próximos días? Por favor. Andrés, yo tengo la visión clara de que esto responde a un pacto. Por tanto, yo no tengo ninguna esperanza ni ninguna expectativa en el sentido de que aún revocándose la sentencia del juez de Manglar Alto, el señor Jorge Glass regrese a prisión. El señor Glass está fuera. En el evento de que exista una revocatoria, ¿ustedes creen que él va a estar esperando, va a entregarse, va a volver a esas condiciones inhumanas que aquí se han comentado? Pues de ninguna manera. Y yo coincido plenamente en el sentido de que
el país tiene un sistema judicial que no funciona, clarísimo. Tiene un sistema carcelario que no funciona, clarísimo. Tiene ciudadanos de primera y de segunda, clarísimo. El problema está hacia futuro, ¿qué esperamos? ¿Dónde están las grandes reformas que este país requiere? Por ejemplo, en el caso puntual, se rompe, se viola absolutamente una sentencia de la Corte Constitucional, pero algo más grave que eso, el juez sabe que es impune. ¿Por qué? Porque la propia Corte Constitucional ha dicho que los jueces constitucionales no son reos del delito de prevaricato. Entonces, eso que es una barbaridad, porque la propia Constitución consagra que no hay funcionario en autoridad exento de responsabilidad, pues aquí la Corte Constitucional eliminó, transformó la Constitución, dándoles patente de corso para delinquir a los jueces constitucionales, es decir, a la generalidad de jueces del país. Y esto, que es una barbaridad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ni el presidente, ni los asambleístas, ni nadie se indigna por esto. Nadie plantea un cambio, nadie plantea derogar esa barbaridad de la Corte Constitucional. Entonces, nos quejamos de los jueces que hacen barbaridades como este juez de Manglar Alto, que en mi opinión debería estar preso. Sin embargo, no se puede hacer nada porque tiene una protección dada por la Corte Constitucional. Esto es inadmisible en un Estado de Derecho. Inaceptable, pero es lo que tenemos en el día a día. Entonces, lo grave de esto, Andrés, de aquí en lo posterior, como no pasa nada con el juez de Manglar Alto, vamos a tener decenas de jueces de palo, jueces corruptos, que seguirán haciendo lo mismo porque saben que son impunes. Y esto es una destrucción total del Estado de Derecho. Ok, vamos a ir a una pausa, tengo que ir al corte, enseguida retornamos para la tercera y última parte de Hora 25. Bien, vamos al segmento final del programa. Quiero dar la palabra al doctor Eduardo Franco Lor para conocer su apreciación en torno a lo que ocurre, el doctor Franco Lor, en la ciudad de Guayaquil, para saber lo que ocurre de aquí en adelante, una vez que se presente la apelación que han anunciado los funcionarios, los voceros de gobierno. Por favor, doctor Franco. Sí, antes de contestarle, quiero decirle al doctor Benavides que lea el estatuto orgánico, el reglamento de creación del SNAI. El SNAI forma parte del sector público y el presidente de la República nombra a su máxima autoridad, pero dice en su primera disposición, es un organismo de derecho público que goza de autonomía administrativa y financiera. ¿Yo por qué lo saco a colación? Porque lo que haga o diga el SNAI en cualquier situación no le es imputable al presidente de la República, no le es imputable al vicepresidente ni a ningún ministro. ¿Por qué? Porque gozan de autonomía administrativa y financiera. Bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene de aquí? Sí. Que haya la ratificatoria de justamente la acción de habeas corpus, que está bien concebida en el marco de las disposiciones legales. Ahora, sabemos que el espectro político y el espectro mediático están contra esta situación porque obviamente Jorge Glass ha sido consecuente y leal a Rafael Correa Delgado, y hay un país que lo aplaude, hay un país que espera que se sane de sus molestias físicas, psíquicas, psiquiátricas, y espera que continúe en la vida política del Ecuador. Pero el establishment político se resiste a que esto cambie, y nosotros esperamos que los jueces justamente de Santa Elena, que le correspondan conocer la apelación, actúe en el marco del derecho. Mire, por primera vez yo quiero destacar que el Consejo de la Judicatura, que dirige el doctor Murillo, ha actuado con la independencia interna, porque antiguamente veíamos cuando un juez actuaba contra algún deseo o criterio jurídico, enseguida lo suspendían. No, aquí el juez actuó en derecho, el SNAI
no replicó absolutamente nada, se allanó. ¿Y qué quería que haga el juez ante las resoluciones, los dictámenes médicos, la participación, incluso lo que dijo Jorge Glass? Entonces, el habeas corpus es un mecanismo de defensa de las garantías y de la vida, y porque hubieron malos tratos, hubieron, digamos, tratos degradantes, y está, en mi concepto, bien concebido y bien dado el habeas corpus a su favor. Gracias, doctor. André. Gracias, doctor. Bueno, es importante recalcarle al doctor Eduardo Franco Lor que lea el artículo 202 de la Constitución de la República, que nos dice de manera expresa que la rehabilitación social estará a cargo de la función ejecutiva y el presidente de la República nombrará al ministro o secretario de Estado que esté a cargo de la misma. Decir que tiene autonomía y que se manda sola es un despropósito, se está confundiendo a la ciudadanía. Tenemos que ser coherentes con el país y lo que dice la Constitución. Ya basta de las leguleyadas. El artículo 202 de la Constitución es expreso. Andrés. Ok, el futuro, un poco, ¿qué es lo que tenemos que esperar esta semana y los próximos días de la Corte Provincial de Santa Elena? A ver, aquí yo creo que existe un tema bastante complejo. ¿Por qué? La SNAI en primera instancia no se defendió. Prácticamente la litis se trabó con el silencio cómplice de esta institución. ¿Qué va a revisar la Corte Provincial si no presentaste pruebas de descargo? Y en ese momento procesal tú ya no puedes practicar prueba nueva. Y yo dudo mucho que la Corte Provincial, con su facultad oficiosa, pida nueva prueba. En tal sentido, a mí me parecería que la sentencia va a ser ratificada. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? El segundo escenario, que se revoque. Pero, en efecto, una vez revocada, lo que podría ocurrir es que el señor Glass vuelva al centro de privación de libertad. Por otro lado, yo considero que este tema va a terminar en la cancha de la Corte Constitucional. ¿Y por qué? Por dos razones. Sea cual sea el resultado, esto va a terminar a través de una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Y por otro lado, la Corte Constitucional, con su facultad de selección y revisión, podría tomar este caso para revisarlo y, en efecto, si es que fue debidamente planteada, se resolvió bien esta solicitud de habeas corpus, y considero, y hay que hacer en este momento un llamado de atención a la Corte Constitucional, porque muchas veces con esas reglas jurisprudenciales dejan estos cabos sueltos. Ahorita es un caso, después van a ser una decena. Tiene que dictar reglas claras la Corte Constitucional. Y por otro lado, la Corte Constitucional abrió este camino y tiene que cerrarlo. Que estamos de acuerdo con un garantismo para la persona que tiene una enfermedad catastrófica y tiene que salir, por supuesto, pero que no se utilice esto como un caballo de Troya para que posteriormente nadie cumpla la condena. Okay. Estoy de acuerdo, creo que las próximas semanas, hay, María Paz? Sí. Claro, que las próximas semanas son fundamentales para defender la institucionalidad. Es decir, tampoco si pensamos aquí que ya nada vale, que nada sirve, realmente colguemos las botas y vamos. Y esa no es una opción, ¿no es cierto? Yo creo que la cancha está por sobre todo la pelota, está en la cancha del gobierno nacional. Creo que este es el momento en el que el gobierno nacional nos demuestre a través de sus decisiones concretas, ¿pero qué puede hacer de sanciones. Nosotros queremos ver quiénes son los responsables de esta inoperancia. Y yo creo que eso no es cuestión de votar personas porque sí, es ver que realmente yo confío en que el Ejecutivo nos va a demostrar que tiene clara cuál es su misión frente a toda esta maraña legal que se presta para poder favorecer la impunidad. En segundo lugar, yo creo que es importante que veamos qué ocurre a nivel legislativo. No podemos seguir sentados viendo cómo se ha vuelto el lugar de los escándalos donde se traban leyes. Tenemos que ver que los políticos y políticas, nuestros representantes, tienen que darnos la cara a la ciudadanía. A veces, entre tanto escándalo, un poco la sensación que tenemos es que nos olvidamos lo que pasó la semana pasada, porque esta semana nuevamente tenemos 3 y 4 escándalos. Y finalmente yo me sumo también a la postura del doctor Benavides. Yo creo que la Corte Constitucional es de largo una de las instituciones más respetadas en el Estado y tiene una responsabilidad no solo jurídica, sino cívica, democrática. Y creo que vamos a ver cuál va a ser el camino que se marque desde la Corte Constitucional, porque la Constitución de 2008 ciertamente creó una serie de trabas en la gobernanza, en la gobernabilidad, para favorecer que ciertos personajes oscuros tengan larga vida todavía en lo público. Ok, gracias, María Paz. Terminamos con usted, doctor Campaña, su apreciación final, si es tan amable. Por favor.
Sí, Andrés. Para mí el problema básicamente radica en que el Ecuador tiene un sistema judicial constitucional que no es el culpable de lo que pasa. Esta institución del habeas corpus está debidamente regulada por la sentencia en el caso 365-18 JH. Y aquí claramente se determina en la sentencia dictada por la Corte Constitucional que no cabía otorgarle un habeas corpus al señor Jorge Glass. Entonces, el problema no es de la Constitución, el problema no es de la Corte, el problema no es de la sentencia. El problema es un juez corrupto, con funcionarios del SNAI corruptos, con abogados del Ministerio de Gobierno corruptos, que han permitido esta barbaridad que indigna a la nación. ¿Y por qué le indigna? No porque el señor Glass o cualquier otra persona eventualmente pudiera acogerse o beneficiarse de un habeas corpus. Es por la forma evidentemente dolosa como ha salido de la cárcel. Hay un dolo evidente, hay una asociación incluso ilícita para sacarlo. Y el país sigue pensando que la Corte Constitucional lo va a resolver. No, ¿qué va a hacer la Corte o qué debería hacer la Corte? Nada, simplemente cuando tome el caso o cuando le llegue por una acción extraordinaria, tendrá que decir que evidentemente la sentencia contrarió sus propias resoluciones. Pero pregunto, ¿eso devuelve al señor Glass a la cárcel? No, no lo va a devolver. Y lo más importante, seguimos en el Ecuador pensando que tenemos las grandes instituciones y la Corte respetable y los jueces notables. Señores, quienes ejercen, y yo ejerzo, quienes vivimos el día a día del sistema judicial y también del sistema constitucional, sabemos que el sistema como tal está contaminado. Y por tanto, aquí lo que tiene que haber es una reacción absoluta para descontaminarlo. Pero no podemos seguir engañándonos, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, Andrés. El sistema no funciona, hay que reformarlo, pero no nos engañemos, no nos mintamos pensando que aquí es cuestión de una nueva sentencia de la Corte, porque no funciona así. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Aquí concluimos el presente programa de Hora 25. Felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.